30 de febrero de 2014, se da inicio de la audiencia prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, dentro del medio de control, controversias contractuales, con el radicado 15.001-2333, 000-2013, 00352-00, siendo demandante la sociedad comercial Galvis Fracassi SAS, hoy Ingenieros GF SAS, representada legalmente por el Honorato Galvis Panqueo y demandado al Departamento de Boyacá. Se concede por ahora el uso de la palabra a los intervinientes, la parte demandante, parte demandada y al Ministerio Público para su identificación e indiquen también las direcciones para notificarlos. Por favor, entonces, parte demandante. Con un atento saludo para el honorable magistrado, su auxiliar, el representante del Ministerio Público y demás personas que nos acompañan. Me presento, mi nombre es Alex Fernando González Sánchez. Represento a la empresa Ingenieros GF SAS, antes denominada Galvis Fracassi SAS, representada por el señor Honorato Galvis Panqueo. Mi cédula de ciudadanía es 7-183-807, mi tarjeta profesional es 151-182 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificación es la de Diagonal 66B número 412 y en el correo electrónico que ya conoce el despacho en proceso. Muchas gracias. Se deja constancia entonces de que la parte demandada no se presentó a la audiencia. Tiene el uso de la palabra el Ministerio Público, doctora. Buenos días, señor magistrado. Un saludo a los demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Clara Piedad Rodríguez Castillo, procuradora 45, quien ejerce como agente del Ministerio Público en el presente proceso. Muchas gracias. Un primer punto, saneamiento del proceso. Revisado el expediente, se hace saber a los intervinientes que el despacho no encuentra ningún vicio procesal que pueda acarrear nulidad alguna. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra a las partes para que se manifiesten al respecto. Parte demandante. Como tal, honorable magistrado, no se trata de un saneamiento, pero sí de la referencia hecha en el traslado de excepciones frente a la contestación de la demanda de parte de la entidad, que en consideración de esta orilla fue extemporánea. Ministerio Público. De acuerdo con lo manifestado por el despacho, considero que hasta el momento no hay ninguna irregularidad que afecte lo actuado o que sea causal de declaratoria de nulidad. Se manifiesta a las partes del Ministerio Público que, agotado este momento procesal, no se podrá alegar vicio alguno de lo actuado hasta aquí, salvo que se trate de hechos nuevos. Respecto de del planteamiento realizado por el apoderado de la parte demandante, esa es una excepción que será tratada en su momento. Segundo punto, decisión de excepciones previas. Figura en el folio 223 a 236, escrito en contestación de la demanda presentada por la apoderada de la entidad demandada. No obstante, advierte el despacho que la citada contestación se hizo de manera extemporánea, razón por la cual no se tendrá en cuenta las excepciones propuestas. Asimismo, no se evidencia la existencia de excepciones previas o mixtas que deban ser declaradas de oficio y por tanto se dará continuación a la siguiente etapa. De la anterior decisión, las partes entonces quedan notificadas en estrados. Tiene el uso de la palabra la parte demandante. Ninguna anotación, honorable magistrado. El Ministerio Público. Encuentro conforme con la decisión, teniendo en cuenta que el Departamento de Boyacá pues, contestó de manera extemporánea la demanda. Punto 3. Punto 3. Fijación del litigio, artículo 180, numeral 7. Las pretensiones del presente medio de control de controversias contractuales se encaminan principalmente al restablecimiento del equilibrio contractual dentro del contrato de obra pública número 314 del 30 de julio de 2007, celebrado entre el Departamento de Boyacá y la sociedad Galvis Fracassi Compañía S.S., en cuyo objeto es el mejoramiento y pavimentación de la vía Maripí-Muso, sector Puente Río Guaso-Mandarino, PR 15 más 220 al PR 24 más 220, Departamento de Boyacá, por sobrecostos así. 1. En la prolongación del plazo de ejecución del contrato de obra pública número 314-2007, mayor permanencia en la obra
por 29 meses adicionales supuestamente por causas no imputables al contratista. 2. Por presuntos incrementos exorbitantes de precios de insumos representativos como asfalto y combustibles, gasolina, motor y ACPM en la ejecución de la obra, los cuales tuvo que soportar el contratista por causas no imputables a este. Es de precisar que, teniendo en cuenta que el Departamento de Boyacá contestó la demanda extemporáneamente, no es posible señalar los hechos en los cuales existe acuerdo y en los que no. En tal sentido, efectuado el análisis de la demanda, encuentra el despacho los siguientes planteamientos del demandante relevantes a las pretensiones en cuestión relacionados así. A. El Departamento de Boyacá adelantó proceso de licitación pública número 022 del 2007 para seleccionar un contratista que realizara las obras mejoramiento y pavimentación de la vía Milipí, Muso, sector Puente Río Guaso, Mandarino, PR 15 más 220 al PR 24 más 220, el que dio lugar a la adjudicación mediante resolución del 30 de julio de 2007 y a la celebración del contrato de obra pública 314 de 2007, con un plazo inicial de 12 meses y valor inicial de 4.606.487.924,28, de acuerdo a la propuesta y al anexo 1, y con un valor total contratado después de adiciones y mayores cantidades de obra de 15.666.423.457.88. B. Que mediante los adicionales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se adicionó el plazo de ejecución del contrato 314-2007 en 29 meses más, para un total de ejecución de 41 meses. Contratos que el contratista oportunamente legalizó constituyendo las correspondientes garantías a favor del departamento y se realizaron los pagos de publicación de impuesto de timbre. C. Ejecutada la obra por parte del contratista, el 28 de febrero de 2011 se suscribió el recibo final de obra por el señor Esmeraldo Niño Balbuena en representación del consorcio Ingeobras 314, interventor externo contratado por el Departamento de Boyacá a través del contrato de consultoría número 2097 de 2010, y que el 28 de julio de 2011 el contratista firmó acta de liquidación, la cual fue suscrita por el delegado para la contratación de la entidad del 27 de octubre del 2011. D. Que al momento de elaborar la oferta para proponer, el contratista tenía que ajustarse a las condiciones del pliego de licitación, cuyo presupuesto oficial se elaboró con precios de la resolución de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2016, por lo que era imposible calcular reajuste o incremento de precios para el transcurso del desarrollo de la obra. El contratista, al celebrar el contrato, aceptó y asumió la condición de realizar la obra con los precios propuestos sin proyectar ajuste de precios para la etapa de construcción, y que el pliego de condiciones de la licitación advertía que los precios propuestos no serían objeto de ajuste. E. Esa aceptación y sometimiento del contratista a los precios del año 2006 la debía asumir, y así se desprendía de la celebración del contrato para diseñar y construir la obra en el plazo pactado de 12 meses, viéndose el contratista abocado a una prolongación del contrato en 29 meses más, el doble del tiempo pactado. F. En la fecha de elaboración de la propuesta, el precio por tonelada de asfalto era 538.106 pesos. Al cierre de la vigencia del año 2006, el precio por tonelada estaba en 651.109 pesos, es decir, registraba un incremento del 21%. A 31 de diciembre de 2007 se vendía la tonelada en la refinería Ecopetrol en Barranca Bermeja a 816.908 pesos. El incremento fue del 25.46%. A 31 de diciembre de 2008, el precio se fijó en Ecopetrol en 1.150.405 pesos, con un incremento del 28.22%. Para el 2009 el asfalto no tuvo incremento. En el 2010 el incremento fue del 10%. G. Durante el mismo periodo 2007-2010, los combustibles de gasolina motor y ATPM incrementaron. Gasolina motor 2006 9.23, 2007 7.03, 2008 10.96, 2009 1.84,
2010 9.782%, ACPM 2006 17.62%, en el 2007 11.97%, en el 2008 11.58%, en el 2009 2.87%, en el 2010 12%. Alzas que repercutieron colateralmente en el incremento de los costos de transporte de materiales para la obra. H. Los incrementos del 74% en el asfalto, 38.84% en la gasolina de motor y 56.04% en la CPN, no solo significaron sobrecosto en los gastos que tuvo que asumir el contratista para el cumplimiento de la ejecución de la obra, sino que superaban cualquier cálculo o tipo de proyección, ya que los incrementos fueron exorbitantes. Y, conforme a la propuesta económica acogida por el departamento al momento de adjudicar y celebrar el contrato de obra 314-2007 como precio y valores unitarios, las partes no pactaron porcentaje alguno sobre el costo directo en obra ni suma fija alguna por concepto de imprevistos. J. La prolongación del plazo de ejecución del contrato conllevó a que el contratista tuviera que soportar los incrementos exorbitantes de precios de insumos representativos como el asfalto y los combustibles, los cuales no tendría que haber soportado si la obra se hubiera ejecutado en el plazo inicialmente previsto, rompiendo el equilibrio económico del contrato, por lo que el departamento, en cumplimiento de los artículos 4, 5, 27 y 68 de la Ley 80 del 93, debe reconocer dicho desequilibrio e indicar el medio para su restablecimiento mediante reajuste de precios. K. Ejecutada la obra a satisfacción de la Gobernación de Boyacá en cantidades, calidades, especificaciones y precios señalados por la entidad, contando con el consentimiento de la mencionada entidad para la respectiva ejecución, y reconocidas las 7 ediciones en plazo de contrato por causas ajenas al contratista que extendieron su duración de 12 a 41 meses, en su ejecución es procedente el reconocimiento y pago del reajuste de precios para restablecer el equilibrio económico del contrato roto para el contratista y sin que tenga el deber de soportar. L. La situación económica actual del contrato, soportada por el contratista a partir de los incrementos de precios que debió afrontar por la prolongación del contrato en el tiempo superior al año de ejecución, refleja una desigualdad entre las prestaciones económicas de las partes, porque la proyección económica y de plazo del departamento constituyó la expectativa del contratista en la elaboración de la oferta. No se cumplió, siendo distante a la realidad, conllevando a que el contratista asumiera mayores costos por las alzas de precios de los insumos, demuestra el rompimiento del equilibrio económico del contrato y en consecuencia la entidad en cumplimiento de los principios de responsabilidad y de ecuación contractual conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley 80 de 1993. M. Mediante acta de liquidación bilateral suscrita el 10 de mayo del 2011 por la entidad contratante y el contratista, se pretendía realizar la entrega final de las cuentas en cuanto a la ejecución del contrato. Sin embargo, como consecuencia de la anuencia en el ajuste del equilibrio económico del contrato, el contratista manifiesta como salvedad que se incluye dentro de la liquidación el pago de las mayores cantidades y el reajuste de precios a fin de alcanzar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuya ecuación se afectó con ocasión de las variaciones de precios que debió el contratista soportar durante la prolongación en tiempo, inicialmente de 12 meses a 41 meses, por causas ajenas a su voluntad, reajuste que calcula en 2.311.912.066.47. Petición a la que la entidad demandada da respuesta desfavorable. N. La revisión de precios busca salvaguardar el equilibrio económico del contrato ante circunstancias imprevistas exógenas de las partes y posteriores a la celebración del contrato que generan una alteración normal en la economía del mismo, haciendo que la ejecución sea más onerosa. Hasta aquí entonces el planteamiento de los hechos. Seguidamente se pregunta entonces a las partes sobre lo expuesto, para lo cual se le da la palabra a la parte demandante. De acuerdo con la fijación del litigio hecho por el despacho. Al Ministerio Público. Me encuentro de acuerdo con los hechos expuestos por ustedes, magistrado.
Bajo este entendido se procede entonces por parte del despacho a fijar el litigio de la siguiente manera. Primero, establecer si se presentó ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública número 314 del 2007, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la vía Marítimo-Uso, sector Puente Río Guaso Mandarino, PR 15 más 220 al PR 24 más 220, Departamento de Boyacá, suscrito entre Raúl Alberto Serialba, en condición de delegado para la contratación de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, para la época de los hechos, con el señor Honorato Gales, representante legal de Galvin Fracassi y compañía SNC Hoy Ingenieros GF SAS, el 30 de julio de 2007, por los presuntos sobrecostos en que incurrió el contratista debido a la prolongación del plazo de ejecución de obra y a los incrementos exorbitantes de los insumos. 2. En caso de haberse presentado ruptura del equilibrio económico del citado contrato, determinar si ello fue atribuible al demandante contratista o al demandado Departamento de Boyacá. 3. Si se da lo primero del punto 2, establecer si surge para el Departamento de Boyacá la obligación de reparar los daños que el demandante Galvin Fracassi y compañía SNC Hoy Ingenieros GF SAS afirma se le causaron. De esta posición las partes quedan notificadas en estrado. Se le da a la palabra entonces a las partes para que manifiesten algo sobre lo planteado. Parte demandante. Ninguna anotación, honorable magistrado. Ministerio Público. Considero que los tres problemas jurídicos planteados por el despacho se encuentran acorde con el contenido de la demanda. El siguiente punto, que sería el punto sobre conciliación, pues yo creo que podemos superarlo debido a que no hubo presencia de la parte demandante. ¿El Ministerio Público tiene algo que plantear? Sí, señor magistrado, si usted me lo permite, pues quisiera solicitarle que se haga la consulta de copia respectiva a fin de que se determine si hubo incumplimiento por parte de los funcionarios del Departamento Boyacá, teniendo en cuenta que desde el mismo momento de contestación de la demanda pues han incurrido en incumplimiento de sus deberes, igualmente al omitir la asistencia a esta audiencia, y obviamente pues no contamos con una decisión oportuna del Comité de Conciliación. Entonces quisiera que, si usted lo considera al final de la audiencia, se dejara pues esta recomendación que hace el Ministerio Público. Muchas gracias. Se deja constancia de una vez en el acta presente de lo solicitado por la doctora Piedad como Ministerio Público, y se enviará entonces copia de oficios correspondiente para que se determine la responsabilidad tanto de los funcionarios del departamento como del mismo apoderado o apoderada del departamento. Punto siguiente, medidas cautelares. No hay necesidad de tratarla puesto que no existe medida cautelar por decretar. Las partes entonces quedan notificadas en estrados. Como un punto quinto es el decreto ya de las pruebas. Una vez fijado el litigio y efectuado el análisis de las pruebas allegadas y solicitadas por las partes de conformidad con lo reglamentado por el numeral 10 del artículo 180 del CEPACA, se decretarán las siguientes pruebas. De la parte demandante, documentales folio 27. Se tendrá como prueba los documentos presentados con la demanda relacionados en el acápite de pruebas y que obran a folios 32 a 176 del expediente, a los cuales se les dará el valor probatorio que en su momento corresponda. Solicitud de librar oficios folios 27 y 29. No se decreta la prueba solicitada en numeral 2.1 relacionada con allegar por la entidad demandada copia auténtica de los actos de nombramiento y la correspondiente acta de posesión del representante legal por cuanto obra en el expediente a folios 237 a 241. En cuanto a la prueba pedida en el numeral 2.2 de la entidad demandada, allegue copia auténtica de todos los actos y documentos adicionales a los adjuntos del contrato 314-2007. No se decretará toda vez que el despacho de oficio solicitará el cuaderno administrativo. Parte demandada. Conforme se señaló en la etapa procesal de excepciones, la parte
La presente audiencia de la entidad demandante contestó la demanda extemporáneamente, razón por la cual no se decretarán las pruebas solicitadas. Pruebas de oficio. 1. Se ordenará la incorporación al proceso de los documentos allegados por el Departamento de Boyacá, Organcia de Apoyo 242 a 429, relevantes en el esclarecimiento de los hechos de la demanda, a los cuales se les dará el valor probatorio que en su momento corresponda. 2. Advierte el despacho que se hace necesario que obre en el expediente la documentación del proceso de contratación correspondiente al contrato de obra pública número 314-2007, objeto de estudio relacionada con las etapas precontractual, contractual y postcontractual. En tal sentido, y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 175, parágrafo primero de la Ley 1437 de 2011, durante el término de contestación de la demanda de la entidad pública demandada o el particular que ejerza función administrativa, deberá llegar al expediente administrativo los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentre en su poder. Se requiere que el Departamento de Boyacá, por lo tanto, allegue el medio magnético DVD, formato PDF del citado expediente. Tercero, decreta el testimonio del señor Ricardo Andrés Cruz Ramírez, representante legal de Consorcio S.A., en su calidad de interventor del contrato de obra pública número 314-2007, quien depondrá sobre los hechos de la demanda, persona que deberá ser citada por intermedio del apoderado del departamento. Ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 169 del Código General del Proceso. Ley 1564-2012. Cuarto, el despacho considera el decreto de la prueba de dictamen pericial de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 230 del Código General del Proceso, por cuanto este medio de pruebas es necesario para verificar hechos que interesan al proceso y que requieren especiales conocimientos científicos o técnicos. Para su efecto, se designa de la lista de auxiliares de la justicia de los ingenieros civiles Diego Francisco Ángel Medina y o César Augusto Cano Camargo, quienes deberán dictaminar sobre los hechos de la demanda, folios 4 a 30, una vez en posesión. Al respecto, infórmese que tomará posesión del cargo el primero que se presente. Igualmente, la labor a desarrollar advirtiéndole que por el incumplimiento injustificado a la presente designación serán multados de conformidad con el numeral 4, literal 1, artículo 3 de la Ley 794 del 2003. Igualmente, infórmese que para llevar a cabo la labor encomendada, los gastos serán sufragados por las partes. Para tal fin se librarán los respectivos oficios. Las partes están en la obligación de prestar colaboración debida al perito en lo relacionado con la consulta de documentos, facilitando desde todo punto de vista la labor encomendada. El perito designado rendirá su informe más tardar dentro de los 15 días siguientes a su posesión. Los gastos que implique la práctica del dictamen pericial serán a cargo de las partes por igual, sin perjuicio de la condena en costas en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 169 del Código General del Proceso. Las partes entonces quedan notificadas el estrado de este decreto de pruebas. Se concede entonces la palabra a la parte demandante. Sin ninguna acotación. Al Ministerio Público. Sin ninguna observación. Se entregarán entonces de la prueba testimonial y el peritrazgo decretados en esta audiencia los correspondientes oficios así. El oficio número JOB-OR-342 dirigido al ingeniero civil Diego Francisco Ángel Medina. Oficio número JOB-OR-343 dirigido al ingeniero César Augusto Cano Camargo. Por la parte demandada, oficio número JOB-OR-344 dirigido al señor Ricardo Andrés Cruz Ramírez, representante legal del Consorcio S.A. en su calidad de interventor del contrato de obra pública número 314-2007. Se manifiesta que la parte de las pruebas decretadas en la presente audiencia serán recaudadas y deberán ser aportadas por las partes el día y la hora señalados para la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CEPAC. Las partes entonces quedan notificadas en estrado. Audiencia de pruebas, artículo 180, inciso final. Se fija para audiencia de pruebas el martes 8 de abril de 2014 a las 8:30 de la mañana, instando a las partes a su obligatoria comparecencia para lograr el pronto y eficiente recaudo probatorio
ordenado en esta audiencia. De no ser posible el recaudo probatorio, se continuará en los días siguientes para tal fin. Las partes quedan entonces notificadas en estrados. Se deja entonces una constancia sobre la inasistencia precisamente del apoderado de la parte demandada. Artículo 180, numeral 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quedan entonces de todo notificadas las partes en estrados. Si tienen alguna planteamiento que realizar, se concede la palabra entonces a la parte demandante. Sin ninguna anotación honorable magistrado. Al Ministerio Público. Sin ninguna advertencia de mi parte. Bueno, por lo tanto, entonces se da por terminada la presente audiencia y les pido el favor de esperar un momento para que se suscriba el acta correspondiente. Muchas gracias.